imagen, en esta charla lo que hemos querido traer es relacionando la cultura lolita con la de las niñas y el manga, ¿vale? Un poco para explicar, diferenciar y ver de dónde sale toda la mezcla, confusión que se tiene entre los dos. También hablando un poco del género lolicón, que está muy confundido con el lolita. Hola. Hola. No, acabamos de empezar. Yo soy Dalia, soy la secretaria de la asociación. Cuidado. Soy la secretaria de la Asociación Cultural de Petit Macarón. Y ella es Pandora, que es la vicepresidenta. Y bueno, si queréis conocer más de Petit Macarón o lo que sea, después de la charla venís, nos preguntáis y sin problema. ¿Habrá ruegos y preguntas? Sí, por supuesto, siempre. Forever and ever. Aunque sean dos preguntas, da igual. Ahí tenéis un resumen más o menos de los temas que vamos a tratar en la charla. La presentación, que como ya os he dicho, yo soy Dalia, la secretaria, y ella es Pandora, la vicepresidenta. Vamos a hablar un poco de lo que es el lolita y las características brevemente, para que podamos tener un marco de referencia en lo que basarnos. Y después pasaremos a la influencia del lolita en el manga y a la inversa, la influencia del manga en el lolita. Y tratar el tema sexual del lolita, que bueno, se suele tener mucha problemática a ese respecto, sobre todo en Occidente por el libro de Nabokov, que tiene el mismo nombre. Entonces a carácter general la gente piensa que es la lolita de Nabokov. Bueno, vamos a empezar hablando qué es el lolita. El lolita es una estética y movimiento artístico que comenzó a gestarse en los años 70 como una rebelión contra la sociedad imperante en Japón, que era que la mujer debería de casarse joven, tener hijos jóvenes y ocuparse de sus hijos, de su casa y de atender a su marido. Y sobre todo, y también a la familia política que la adopta en el momento del matrimonio. Las jóvenes del momento tenían ya un fuerte interés por Europa, la Europa aristocrática, y empezaron a sostener la idea de vestir de forma poco provocativa, incluso señalada como una forma de rebelarse contra este patriarcado imperante en Japón, porque querían tener el mismo derecho a elegir que los hombres. Están inspirados sobre todo por el estilo de doncella, con grandes ojos brillantes, del mangaka Makoto Takahashi. Casi llegando a los 90, comienzan a fundarse las tiendas 100% Lolita. La primera fue Baby de Starshine Bright, y es la primera en vender diseños 100% Lolita. Aquí tenemos a sus fundadores, el matrimonio Isobe. Además, la crisis económica comienza en Japón, surgen los movimientos underground y se funciona con estilos occidentales y con movimientos occidentales como son ya el punk y el gótico. Se crea la escena gótica en Lolita. Surgen de ellas cientos y cientos de artistas. Absolutamente todo es experimentación en esta escena, y se termina exportando esta estética gracias a bandas, a músicos y artistas como por ejemplo el guitarrista de Marine Mise y de Maurice Moa posteriormente, que es Mana, que es también el creador, modelo y diseñador de la marca Moviment Moitié. En 2009 terminamos el recorrido así lo más actual del Lolita, que es que Misako Aoki es nombrada por el gobierno japonés embajadora kawaii. Porque sí. Se encarga de nombrar embajadora de todos los países que promuevan el movimiento y la cultura Lolita a través del mundo. Las características básicas de Lolita, bueno, todos sabemos lo que es una silueta Lolita. Es lo que vemos aquí, que se caracteriza de enseñar. Venga, ya, porque pues yo lo puedo subir. Y yo. ¿El lenguaje está pulsando? Pues la silueta básica de Lolita, como más que apuntado aquí, se trata de enseñar el mínimo de piel posible. Y tenemos faldas o vestidos que lo caracteriza por su forma de acampanada, con mucho vuelo, la longitud por la rodilla, y la pomposidad se la da el cancán o petit pois,
que llevamos debajo. Las blusas nos ayudan a seguir mostrando menos piel y comúnmente llevan el cuello Peter Pan, que ahora mismo se puede usar casi cualquier tipo de blusa y es usual ver las mangas fructidas y adornos de encaje. Ah, vale. Ok. ¿Lo has tocado? Muy bueno. Podemos encontrar lazos, bonis, copias, coronas de flores, sombreros, etcétera, etcétera, etcétera. Suele ser el toque especial del coordinado, ya que permite muchísima variedad y muchas de nosotras optamos por hacerlo para poder adecuarlo lo más posible al coordinado que llevamos. Los bloomer o pololos, que nos ayudan a no tener mirones debajo de la falda, porque son faldas con mucho vuelo, que puede venir con una ráfaga de viento, o como antes hemos estado en el desfile, si el escenario es un poco más alto, se le come. Las cosas como son, y a más de uno se va los ojitos. Podemos usar también medias, calcetas o cachetines bajitos, dependiendo de la calor o del uso de cada una. Yo prefiero las medias, por ejemplo, y se utilizan por debajo de la rodilla, por encima, estampados, con encaje, de todo, y tenemos muchísima libertad en este aspecto. Y los zapatos, los celestes que tenemos aquí son los más característicos, que son las Tea Party. Después tenemos las Rocking Horse, que son las de bambú rojas con muchísima cuña. Esos son de una diseñadora inglesa. Y los diseñó basándose en la forma de un caballito de madera, de un balancín de madera, y sobre todo se empezó a usar en el punk y del punk pasó a Lolita. También tenemos en los estilos más clásicos, tenemos los zapatos muy clásicos, muy comunes, que es de tipo vintage, podemos encontrar casi en cualquier zapatería. Y los de arriba pues son muy característicos, los negros son muy característicos del toque. La calidad en las prendas Lolita suele ser bastante alta. Cuidamos que alto, ojo, alto no quiere decir que sea caro. Cuidamos los materiales, que sean sobre todo con base en algodón, que los encajes no sean brillosos ni telas brillosas, que no tengan, que apenas tengan poliéster, que no sean de plástico, porque hay encajes que los quemas un poquito y eso huele a petróleo. Pero bueno, solemos buscar encajes y telas con base natural, que sean de algodón sobre todo, o de lino, pero lo que pasa es que el lino se hace un montón y el algodón favorece más. Algunos ejemplos de materiales adecuados, todo lo que hay aquí con base en algodón, son tipos de cintas bordadas, tipo de encaje veneciano, encaje de bolillo, cintas de raso. Y siempre y cuando se cumplan las premisas básicas del Lolita, no tiene por qué ser, que yo he escuchado a algunos, por ejemplo, últimamente, porque estoy buscando a la Lolita perfecta. Por si no soy japonesa no puedo ser Lolita. Ya no soy una Lolita perfecta porque no soy japonesa, soy de color, llevo todo de ojito. Pues no. Pues siempre y cuando se cumpla la silueta básica y cumplan las premisas que hemos dado antes, puede ser una perfecta Lolita. De hecho, la chica del tatuaje lleva el vestido de los cupcakes radiactivos. Que es bueno, pero tenemos la coña esa de los cupcakes radiactivos. Bueno, pues yo voy a hablar un poco de cómo se influencian en el Lolita del manga y el manga del Lolita. El origen de todo esto viene en su nacimiento al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón definitivamente se abre, digamos, al resto del mundo, porque antes, bueno, me parece que solo los holandeses tenían permiso para estar en costa japonesa, el resto de Europa y América no tenían permiso para estar allí. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial se va abriendo, también tienen la presencia militar americana. Entonces, digamos que todo esto va influenciando a la juventud. Superman, Batman, Capitán América son cómics, vamos, súper famosos. Yo creo que, aunque sea de oídas, no seamos fans, todos los que estamos aquí lo conocemos. Y es que estos cómics... ¿Cómo te va a pasar?
Da igual, parte importante, ¿vale? Que sí, estos cómics se empezaron a sacar en los años 30, ¿vale? Es que es una pasada porque llevan un montón de tiempo y todavía siguen, y digamos que el manga fue inspirado por estos cómics como, digamos, para mostrar la visión libertadora del futuro que tenían los japoneses, igual que Batman es el que combate el crimen en una ciudad oscura y llena de criminales, pues para ellos un Astro Boy, por ejemplo, que fue de los primeros mangas que existe, era como un afán de superación de la juventud para poder llegar y decir, oh, mira, si hubiésemos tenido esas cosas en la guerra hubiéramos ganado. Tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar por la tecnología. Entonces, era su forma, digamos, de darle un empujoncito adelante al país. Una de, como ya ha citado Pandora anteriormente, una de las influencias del manga más importante en el Lolita fue Makoto Takahashi. Él creó el género shoujo, o sea, el género dedicado a mujeres, digamos, y con sus historias de doncellas ambientadas en épocas románticas influenció a toda la primera generación de chicas que no querían identificarse con los roles de género que había y que acabaron siendo lolitas o otras subculturas, pero principalmente lolitas porque sus mangas tenían una inspiración de época muy importante. Ya a partir de los 90, todo esto sería antes de los 90. A partir de los 90 es una escisión porque ya las subculturas están formadas, como quien dice, 100%. Tienen sus parámetros básicos, que en Lolita sería lo que hemos hablado antes, de la pomposidad, el largo de la falda, los materiales. Y ya no es posible que el manga influencie al Lolita, sino que, al contrario, son las subculturas las que influencian el manga. Entonces, digamos, no sé, hay mangas de todo tipo, igual que en todo, cuando a los japoneses les gusta una cosa, lo meten en todo lo que se les ocurre. Entonces salieron mangas como Gokinjo Monogatari, que es el que está ahí, Historias de un vecindario, que sí reflejan fielmente lo que sería la estética de Lolita. Sin embargo, como veis, cuanto más avanzamos en el tiempo, más se aleja el manga y el Lolita, porque, bueno, el manga al fin y al cabo es un modo de arte y los artistas se toman licencias, evidentemente. Ellos son libres de coger una cosa y exagerarla o minimizarla según el efecto que quieran producir. Lo que nos lleva a considerar el siguiente punto de la charla, que es que si se puede considerar Lolita a ciertos personajes de manga. Bueno, es que a pesar de sus líneas comunes, está claro que la cultura otaku y la lolita hoy en día no tienen nada que ver. Y a veces se mezclan los personajes de una manera u otra, pero se debate muchísimo, sobre todo entre las lolitas, si se puede considerar a un personaje manga lolita o no. Como ha dicho ella, el manga y el anime son expresiones artísticas, depende de la percepción de su autor, se puede modificar, exagerar o prescindir. En la imagen anterior veíamos un vestido de Choi, recargado, muy pomposo, pero la largura de la parte anterior del traje es muy corta y la parte de aquí de los hombres del pecho está bastante descubierta. Sin embargo, si alargamos un poco ese vestido y le ponemos una blusa, es perfectamente bonita, siempre y cuando esté hecho con buenos materiales. Un claro ejemplo de un cosplay de un personaje inspirado, los Maiden. Sí, de hecho había varias chicas vestidas de Surinto aquí y de una de las muñecas de Rosa Jiménez, pero la mayor parte de este tipo de vestuario, si lo convertimos en cosplay, también nos puede servir para el Lolita, porque cumple todas las características adecuadas, sobre todo el de sus personajes. A ver, lo que va un poco la cosa es que si tú haces un cosplay
Y tú cuando haces ese cosplay, estás haciendo un cosplay, es decir, no podrías aplicar esa vestimenta sin ir de ese personaje, no se puede considerar como Lolita. Porque tienes que ir de ese personaje por huevo, porque si no, no puedes usar esa ropa, digamos. Sin embargo, aquí los pantalones, la chaqueta o los zapatos incluso podríamos cambiarlos de coordinado y combinarlo con otras cosas y seguiría siendo Lolita. Siempre y cuando el resto del coordinado sea Lolita. Esto es una colección de Innocent World, que es una marca japonesa Lolita, que sacó inspirado en Russian Maiden. O sea, antes hemos visto el cosplay, ahora vemos el personaje y ahora vemos la versión Lolita de toda esa ropa que hizo esta marca. Entonces ahí está la diferenciación de las tres cosas. ¿Por qué no se puede considerar Lolita ese personaje? Porque la ropa Lolita para ese personaje sería así y no es igual que la del personaje. Y en vez de ponerle una finaliza amarilla, la coges y la pones colocada, y en vez de hacerle los bordecitos, como lo han hecho en el anime, que no tiene ningún detalle, bordecitos, no se consideraría Lolita y ya está recargado y es perfectamente visualmente. Yo no lo consideraría Lolita, la verdad. En vez de que No sea solo por eso, sino también por los colores. Porque si te fijas luego cuando hacen la interpretación, la marca esta, le cambia totalmente el color. Usan colores, porque sería un poco más clásicos, son Por colores ejemplo, más en la sobrios. imagen siguiente se ve lo que sería, digamos. O sea, el personaje, por mucho que tú le metas más detalle o lo que sea, a la hora de hacerlo Lolita, ya le estás metiendo un cancán. Ya le estás cambiando la forma de la falda, que en vez de llegar hasta arriba sea hasta el ladito. Ya le estás poniendo otro tipo de detalle, ¿me entiendes? no me refería a recargar, me refería a que no le hiciera. Tan cutre. Es que yo soy más de playa, yo no de Lolita, no porque no Sí, sé. adaptarlo. Sí, no, a ver, yo entiendo que hay cosplay. En vez de hacer Cosplay y cosplay que son cosplay, ¿vale? En vez de hacer una sete, lo haces con una tela buena, entonces Claro. la diferencia visual es que esto es un cosplay, esto parece una tela. Sobre todo es que en el Lolita, por ejemplo, los colores como el amarillo, el naranja y eso se usan para detalles. Y si usas un amarillo suele ser un amarillo muy suave. Y el naranja yo pocas veces, por lo menos yo pocas veces lo he visto, a no ser que sea en un detalle de un lazo, de un print o algo así. Se usa muy poco, se suelen usar en el suite tonos pasteles, en el gothic tonos oscuros, blancos. Son colores sobrios, en su mayoría, pero que no suelen ser chillones. Que no son... Sí, bastante vamos llamando ya la atención así, va a meter un amarillo pollo. El ejemplo de Canarias, Eso digo, Hay más, están aquí los demás, está toda la colección que sacó la marca. Por ejemplo, esta es casi inclusive igual. ahí es muy parecido, pero no es igual. Es casi igual y es perfectamente Lolita. O por ejemplo, el siguiente también se ve bastante bien, si te fijas, el cuellito se disminuye de tamaño, la capita se hace de otra manera, no sé, no lleva el cintillo negro, sino que es el pantalón de talle alto. Son detallitos, o sea, son cosas muy pequeñitas, pero que al final acabas diciendo, error. También me imagino que la marca, porque yo lo que entiendo es que si hiciera un cosplay de ese personaje, Lo haces igual que el personaje porque es un cosplay al fin y al cabo. los detalles exagerados, porque para eso es un Para eso personaje, es un cosplay. es un personaje de muñecas. Sí, creo que son sí. muñecas. Son muñecas y tienen que estar exageradas y tiene que verse que es un personaje característico, ¿no? Los personajes tienen cosas exageradas y características, no que tú ves y digas, ah, pero si vas una cosa... Sí, el Lolita es más recatado. A lo mejor que un personaje, porque como ha dicho ella, a lo mejor el cuello de este personaje, si tú haces un cosplay, se lo pones más grande. Sin embargo, al ser Lolita, pues disminuye como los cuellos de, ¿cómo se le dice? Cuellos de monja, ¿no? Sí, Algunos no tengo ni vestidos. idea de cómo se llama eso. No sé, son una inspiración un poco extraña. Además me imagino que la firma Ariel diseña es inspirada en
Claro, sí, es una especie de colaboración que se hizo. Por delante no, macho. Hola. ¿Alguien más? Sí. ¿Ves? Por ejemplo, haciendo la risa. Por ejemplo, lo que estábamos comentando antes, que dice, es que si se hiciese de otra manera el cosplay, sí se podría considerar lolita. Depende del personaje. Aquí tenemos el ejemplo de los personajes que, si tú usas la ropa que llevan esos personajes, sí es lolita. ¿Por qué? Pues para empezar, porque las tres series son de la misma autora, ¿vale? Y las tres están más o menos inmersas, las dos de ellas en el mundo de la moda y la otra en el mundo de la música. Entonces es normal que tenga una representación fiel de las subculturas que están representando, digamos. A ver, para quien no lo sepa, la chavalita del pelo rosa es mi guapo de Paradise Kiss, la del medio es Mayo, no, Misato Uehara, que es una super fan y amiga de Nana, que siempre va a sus conciertos, y la otra de Celeste sí es Mai Ota, que es de la serie precuela de Paradise Kiss, que también está centrada en unos estudiantes de diseño. Entonces, como os he dicho, estas prendas existen en la realidad. Entonces, si se usase la misma ropa que llevan esos personajes, se podría estar haciendo un conjunto perfectamente lolita sin necesidad de ir caracterizado como el personaje, es decir, sin necesidad de llevar una peluca y sin necesidad de que sea un cosplay. Por ejemplo, el personaje de antes, eso era lo que llevaba, una rocking horse negra, una camisa blanca, la falda de polka dot y los dos lacitos rojos. Y eso es un conjunto perfectamente lolita. Que si no le pones una peluca rubia ni te maquillas como el personaje, no es un cosplay. Yo esto no lo había visto nunca. ¿No? ¿En serio? No. Yo no lo he leído, pero la verdad. No sabía que tenía manga. Ni yo Sí, tampoco. tiene un manga. Ni yo, pero ¿esta quién es? ¿En serio la puedes se supone que es Ichigo. Sí, pero ¿y el otro? ¿Qué otro? Ichigo. ¿Los dos son Ichigo? No, No, el Momoko. otro es chico. Y Momoko es la otra. Ah, LOL. A lo que viene eso, ¿vale? Es así, a un manga, por tener un personaje lolita, se le puede considerar que es una obra que está englobada dentro del mundo lolita. La respuesta sería que no, porque a pesar de que su trama principal no gira en torno a el lolita, en cualquiera de sus problemáticas, ya sea la de comprar, la vida de la lolita o el pololo salvaje. No sé. Entonces, Tokio de Monogatari tampoco gira en torno a las revistas. No es un manga lolita, simplemente sale un personaje que es lolita y ya está. Este sí sería un manga lolita porque es la adaptación del libro Kamikaze Girl, que habla de la vida de una lolita y de hecho el autor Nobara Takemoto tiene cientos de escritos sobre lolita y en fin que Tiene el sí, título, bueno, hasta que lo arrestaron por posesión de marihuana tenía el título de Bardo de Lolita. Hasta entonces. Ay Dios, qué cosas más Pero bueno. La confusión entre el Lolita y el Lolicón. Se suele confundir la cultura lolita con el lolicón o el lolita cosplay. Son mangas en los que se representa a preadolescentes o adolescentes en actitudes sexuales. Es como la lolita de Nabokov, pero manga. Más allá de la similitud del nombre, ¿por qué se confunden los dos términos? Tenemos que remontarnos hasta los 60, en la época en la que Russell Trainer emplea por primera vez el término lolita cosplay o complejo lolita, en su libro bajo el mismo nombre. Este libro es un intento de psicología barata para aprovecharse de la fama del libro original de la lista de Nabokov. El término describe la atracción hacia las niñas o un individuo con tal atracción. Poco después de esta publicación,
nos encontramos con el Shoujo Kiabetsu Batake de Tsumasuite, sí, la primera vez que lo he hecho, madre mía, escrito por Shinji Wada, tropezar con un campo de cole. Sí, se supone que esa es la traducción. Madre mía. Ajá. Es una parodia de Alicia, No, para el Alicia en nombre, el País de las sí. Maravillas, donde por primera vez se leía la palabra Lolita como tal, asociada a la imagen de Alicia, que es un icono fundamental en la subcultura lolita. Alicia y otras obras de Lewis Carroll han sido muy populares en Japón durante mucho tiempo y todavía lo siguen siendo. La realización de la supuesta relación de Carroll y Alicia ya existía dentro del país y se igualaron con la figura de Nabokov de la relación romántica entre Humbert y Lolita y lo relacionaron como si fuera una versión moderna de Carroll y Alicia. Entonces de ahí la confusión. Nace de aquí otras publicaciones posteriores, nace el término patololita, dirigido a los personajes femeninos que sencillamente son lindos. Un personaje femenino de un manga, por ser lindo, ya se le caracterizaba como lolita. Llevaba ese término. El Lolita Complex tiene más que ver con la obsesión cultural por Alicia que con la Lolita de Nabokov. De ahí que por extrapolación a Lolita se le llamase así a partir de los 90, dado sobre la relación que tienen la cultura Lolita con esta Alicia y con este término, esta Alicia y el término Lolita, y por eso se le llamó Lolita esta moda. Y la... Uy, Dios mío. Muchas cosas. El hecho de confundir la Lolita de Nabokov o complejo Lolita con la subcultura del mismo nombre no solo se da en Occidente, donde somos ajenos a cómo se originaron estos términos. En Japón a menudo se ven revistas de mangas eróticas en las que aparecen personajes con características estéticas de Lolita, así que no podemos decir que sea algo que se produzca solo por desconocimiento. Las Lolitas como individuo y como grupo no somos responsables de los fetiches sexuales de cada uno. Sería como culpar a los celos de la existencia de personas zoofílicas, por ejemplo. Perdonadme el ejemplo, pero es que no encontraba otro. Hombre, más claro imposible. Exacto. No es culpa de las enfermeras, de hecho, la gente suele tener fetiches de enfermeras. Yo todavía no he visto ninguna enfermera que vaya con zapata, Y es incómodo la salud. Hombre, es que con tacones digo yo que con una enfermera. Yo no puedo correr por el pasillo del hospital con esos tacones, En urgencia seguro que no. Y mira que los manejo. A ver, por la información anterior ya sí, es muy gracioso Lel. la traducillo y es un cachondá, ¿sabes? Sí. La información anterior ya tenía esta fuente abajo, igual que esta, pero igualmente quiero dar las gracias a Rai porque la información está sacada de su blog, de una entrada que es la que ponía en la fuente, que habla sobre por qué llamarle Lolita a Lolita. Entonces, como iba diciendo Pandora, a pesar de todo esto, tiene de verdad, después de todo el trasfondo, el Lolita algo remoto de carácter sexual o está motivado por algo sexual. A ver, en cuanto a esto, se ha escrito a favor de las dos partes. Vera Maki, que es una persona que presentó un máster para la Universidad de Wollongong en Australia, considera que el hecho de que elijamos prendas que parecen alineadas y de que la subcultura sea mayoritariamente femenina, indica que intencionalmente los elegimos porque tememos el sexo y lo que esto nos lleva, es decir, a la madurez, a la posibilidad de tener hijos, al cambio del cuerpo y que tenemos, por así decirlo, incapacidad de dominar nuestros cuerpos y un temor de ser reducidas a objetos sexuales. A ver, en un sentido reivindicativo, al principio el Lolita sí surgió para tomar control de nuestra propia sexualidad. Pero no de un modo obsesivo o, digamos, con alguna patología mental de trasfondo, de temores, sino simplemente porque nos
somos personas y tenemos la misma potestad de decidir que cualquiera. Pensar que porque este fue el origen, digamos, de la subcultura, vamos a negar que tengamos una sexualidad propia o que podamos explorarla en la forma en la que queramos es una tontería, porque al fin y al cabo somos individuos antes que pertenecientes a una subcultura. Además, no necesariamente hay que estar siempre en el Lolita, es decir, a nadie se le va a mirar malamente porque un día diga es que ya no me apetece, ni tampoco a nadie se le va a mirar mal, como a esas muchachas, por tener hijos o estar embarazada y seguir siendo Lolita. Cada uno tiene su propia vida y no es aplicable lo que se le aplica a la vida de uno a la vida de los demás. Por la otra parte, Mari Kotani, de la Universidad de Atlanta, compara a las lolitas con las muñecas, pero en el sentido sexualizado de la palabra, de que no puedo valerme por mí misma, que necesito a un hombre, para así, digamos, atraer la atención del sexo masculino, entre comillas, ¿no? Esto yo creo que es totalmente falso, porque en la subcultura lolita es que ni siquiera se plantea qué es lo que piensen los hombres. No es que nos dé igual o lo tengamos en cuenta, no, es que ni siquiera nos lo planteamos. El lolita al fin y al cabo es un ejercicio individual y cada uno tiene sus propios motivos para estar en el lolita. El tal Marx, también un periodista, no sé exactamente de dónde, pero también salía mencionado en esta tesis, dice que es que estamos intentando rechazar todo lo masculino, y tampoco es así. Es ridículo, es que simplemente no se tiene en cuenta, y punto. Es que no importa. Incluso parte del atractivo de la subcultura es que le da la potestad a los hombres de tomar ropa femenina. Entonces no... Nosotros podemos vestir de Gandhi también. Claro, es que es tontería, no... Sí, de hecho, vi hace poco, bueno, fueron unos comentarios en un grupo de Facebook de un chico comentando que él vestía de Lolita con vestido femenino y salía iba a las quedadas con su novia, eran los dos vestidos de Lolita. Con vestidos, ambos. Sí. El Codona o el Dandy porque es más masculino, pero sin embargo hay muchos, siendo homosexuales o no, que optan por vestir Claro, que es una de Lolita, más estética, digamos. que simplemente porque le gusta cómo se ve mejor un vestido Lolita que el Codona o el Dandy. Es que es todo un... Es que precisamente dentro de la cultura japonesa yo creo que Es todo muy andrógino. muchas veces se mezcla más porque no sé ya si a pie de calle, pero en los mangas, en los animes, parece que no hay ningún tipo de tabú con los hombres que parecen mujeres, o no tanto quizá con las mujeres que parezcan hombres, pero sí con los hombres que puedan parecer mujeres o que vayan mujeres. Es que, a ver, en general, Japón es una sociedad muy machista y Occidente estamos todavía en un heteropatriarcado brutal. Entonces, tú eres una mujer, tú te pones maquillaje porque te pones maquillaje, tú no te pones maquillaje porque no te pones maquillaje, te vistes de corto, te vistes de largo, te vistes con ropa holgada, te vistes con ropa estrecha, da igual, lo que hagas, te van a mirar con lupa y van a decir, ¿y tú por qué haces eso? ¿Por qué? Simplemente por el hecho de ser mujer. Y es ridículo. Precisamente una de las cosas que quieren, con las que quería romper Lolita en su tiempo era con eso. Es que yo soy una persona, da igual lo que tenga entre las piernas o lo que yo me sienta interiormente, porque a lo mejor una mujer es alguien que se siente mujer sin necesidad de tener una vagina. ¿Qué importancia tiene? O sea, yo soy una persona como otra cualquiera, tengo sentimientos, tengo vida y tengo que tener la misma posibilidad de opción que los demás sin que se me esté cuestionando permanentemente por qué hago eso o porque me apetece, simplemente.